Bueno, aquí estamos, ahora sí, vamos a continuar con lo que es el mensaje, la parte 2 ya del catolicismo romano, el estudio que estamos realizando en este momento a la luz de la Biblia. Vamos a orar para arrancar. Padre Celestial, mi Dios amado, te pido y te doy primero gracias, Señor amado, por quién eres tú. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanza. Gracias porque siempre, siempre has estado presente, Señor amado. A pesar que tengamos tribulaciones, que tengamos aflicciones, Señor, tú eres fiel. Pero no solo, Señor amado, eres fiel, sino que nosotros también, Señor amado, lo que queremos es estar siempre, siempre bajo tu voluntad perfecta y que tu gracia nos alcance, Señor, ahora en las circunstancias que estamos viviendo. Mi Dios amado, yo te pido que haya una bendición para nuestra familia, para la familia Ceballos, para mi padre, para mi hermana, para mi esposa, mi hijo, Señor amado, para la familia de mi tío Manuel, para mi tía Soledad, para Crystal, Mónica, David en Estados Unidos, mi tío Gustavo, su familia, Pipon, Olivia, Aníbal, Manuel Alejandro, Andrea, Alexandra, que haya para todos una bendición especial, que no solo guarde su integridad, sino su físico, su espíritu, Señor amado. Guarda su salud en este momento que tanto necesitamos salud, Padre Celestial. Yo te doy las gracias, Señor, en esta noche. Gracias por todo lo que vamos a vivir. Y te pido, Señor amado, que seas tú el que dé este mensaje, un mensaje claro, conciso, Señor amado, de cómo debemos entender tu palabra, Señor. Que se revele tu palabra, Señor amado. Que nos ilumines con tu palabra para poder quitarnos esa venda de los ojos, Señor amado, y poder, Señor amado, estar contigo, Señor, en plenitud como tus hijos. En tu nombre, mi Jesús, yo solo puedo decirte que esta hora que vamos a estar bajo tu voluntad perfecta, seas tú el que transmita tu palabra. En tu nombre decimos amén y amén. Bueno, vamos con el siguiente tema, que es los dogmas del Vaticano. ¿Qué nos dice la Biblia? Dogmas del Vaticano. Bueno, las personas de la iglesia tradicional afirman, ¿sí?, que siguen dogmas ya establecidos por el Vaticano. Tú tienes que seguir estos dogmas para mencionar que tú eres una persona católica, ¿sí?, católica romana, en este caso. Los cuales no se pueden discutir, estos dogmas no se pueden cuestionar. Pero vamos a ver qué exactamente son los dogmas. Vamos a ver primero bajo el libro del catolicismo romano. Este libro es base fundamental para que se cumpla uno de los sacramentos que realiza la iglesia. En este caso está pues la primera comunión. Tú tienes que cumplir con el catecismo para tú entender a dónde va las normas y reglamentos establecidos por la Iglesia Católica en este caso. El Catecismo numeral 88 dice: el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Vamos a explicar este numeral 88 del libro del Catecismo. Dice: el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad de Cristo. Esto quiere decir que la Iglesia Católica, o el Vaticano en este caso, ejerce plenamente la autoridad de Cristo. O sea, Cristo les da la autoridad para que ellos puedan ejecutar estos dogmas establecidos. Propone en una forma obligatoria al pueblo cristiano que esto va a ser irrevocable.
obliga al pueblo cristiano a que esto debe cumplirse irrevocablemente, porque dice que es por fe que lo haces. Verdades contenidas de una revelación divina, menciona. O sea, hay una revelación divina para que ellos hayan tomado esta decisión. O también, y también propone esto de una manera definitiva. No hay cuestionamientos. Son verdades que necesita el cristiano. Eso se menciona en el numeral 88. Lo primero, para ellos están establecidos firmemente los dogmas. Punto. Nadie puede cuestionar. El segundo punto que ellos tienen es que obligan al pueblo, el Vaticano obliga al pueblo a obedecerlos. Y además, estos son irrevocables y se establecen en una forma definitiva, están establecidos de una forma que nadie puede decir nada, es decir, no se pueden cuestionar. Ahora, vamos a ver qué nos dice el numeral 89 del libro del Catecismo mismo. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Existe un vínculo, dice, de nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Aquí vamos a explicarlo. ¿Qué nos está diciendo? Que tiene un vínculo orgánico, totalmente orgánico, o sea, que tiene un vínculo de vida, no solo física, sino también espiritual, con los dogmas, cada persona. Dice que los dogmas son luces que nos alumbran el camino, pero dice que para que nos alumbren estos dogmas, para que nos guíen, dice que en tu vida tiene que mostrarse de una forma recta, porque si no, no sucede nada. Ahí, si tu vida es recta, se muestra de una forma inteligente y nuestro corazón con la inteligencia estarán abiertos para acoger la luz de estos dogmas de fe. Entonces se afirma que si llevamos una vida recta, entonces ahí sí, escúchame, si llevas una vida recta, y si tu corazón y tu inteligencia van a aceptar estos dogmas. Si no, no. Serán rechazados, si no. Muy bien. Vamos a ver ahora qué es dogma. ¿Qué significa dogma? Según el diccionario de la Real Academia Española nos dice el primer concepto, que es una doctrina. El dogma es una doctrina. Es una doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres, testificada por la Iglesia. Eso dice el primer concepto. El segundo concepto dice que es un fundamento, puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión. ¿Sí? El significado global es una enseñanza, es una doctrina. Entonces, muy bien. Queda claro que un dogma es una doctrina, es una enseñanza. Acá vamos con una pregunta. La pregunta surge, ¿por qué la Iglesia Católica Romana estableció dogmas o doctrinas si ya Jesús estableció toda la doctrina en la tierra? La Biblia afirma que toda la doctrina que Jesús nos vino a dar, que toda la enseñanza que nos vino a dar, viene del Padre, y Él nos la vino a enseñar. Entonces, vamos a analizar esto en un versículo, vamos a ver con versículos. Juan 7:16 dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso dice Jesús. La enseñanza no era de él, sino de Dios. Y el mismo Jesús les dijo a los discípulos, que toda
Lo que él sabía venía del Padre. Y así se los enseñó. Juan 15:15 nos menciona, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he hecho conocer. Así nos llama Cristo. Así les llamó a los discípulos. Y ya les enseñó lo que proviene del Padre. Eso es lo que nos dice Juan 15:15. Si Jesús dio a los apóstoles toda doctrina de su Padre, ya no hay necesidad de definir nuestras doctrinas, de definir otro tipo de doctrina para la iglesia. La misma Biblia nos advierte que esto iba a ser a un futuro el Vaticano. El Vaticano y varios grupos pues religiosos, se podría mencionar de esta forma. Vamos a verlo. Yo quiero que tú pidas mucha sabiduría. Mira, hay versículos que van a confrontar tu vida religiosa. Pero eso es bueno. Es bueno que tu vida sea confrontada para que tú puedas romper toda atadura, para que puedas romper esas vendas de tus ojos y puedas ver claramente qué quiere decirte la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo. El primer versículo nos dice, Mateo 15:9. El Evangelio de Mateo dice, pues en vano me honran. Escucha bien este versículo, en vano me honran, enseñando como doctrinas, como enseñanzas, mandamientos de hombres. En vano. Este versículo confronta a la tradición católica, a la religión tradicional. Porque dice, pues en vano me honran, enseñando doctrinas. En vano están honrando a Dios con enseñanzas que son mandamientos de hombres, no de Dios. Lo dice Mateo. Escúchame, Mateo se escribió hace 2000 años atrás. Estamos hablando. No sé, pudo haber sido en el año 47, 37 después de Cristo. No tengo el año exacto, pero es eso cuando se escribe este versículo. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Está clarísimo. Nadie te puede engañar con filosofías baratas, con huecas sutilezas, peor, con tradiciones de hombres. Acoge la doctrina o la enseñanza de Cristo. ¿Para qué necesitas que haya atrás de la Biblia o de la enseñanza de Cristo más enseñanzas, más normas, más reglamentos, más sacrificios, más sacramentos, más cosas que te obligan a hacer para que tú pienses que estás bien con Dios? Piensa esto. Y no son según Cristo, son de hombres, creado por hombres. Siguiendo esos dogmas, dicen, la iglesia tradicional dice que honra a Dios, pero es en vano, porque enseñan como doctrinas, dice, mandamientos de hombres, no del Padre, según las tradiciones de estos hombres, y no según Cristo. Las doctrinas de hombres no te salvan. Vamos a ver otro versículo. Colosenses 2:22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres,
cosas que toda, cosas que todas, cosas que todas se destruyen con el uso. Siempre, esto no va a pasar. La doctrina de Jesucristo no se destruye. La enseñanza de Él te está dando una guía para que tú entiendas a dónde vas a ir cuando mueras. Mucha gente ha muerto en estos momentos. Mucha gente no tuvo la oportunidad que tú tienes hoy. Hay mucha gente que falleció. Hay mucha gente que ha muerto sin la oportunidad de que alguien le hable la verdad. Tú estás teniendo esta oportunidad ahora de que te digan la verdad, de que te aclaren cómo puedes estar con Dios. Ahora, si tu decisión es seguir la iglesia tradicional y que tu vida no tenga un cambio, una transformación, que no nazcas nuevamente, que no nazcas a través del Espíritu, que entre en ti Dios. Si tú no quieres hacerlo, es tu decisión. Tú tomas tus decisiones. Si tú quieres seguir una vida sin un propósito de una vida eterna, si tú piensas que tu vida va a terminar a tus 50, 60, 70 años, si te aburre el hecho de ahora tener una conexión directa con Dios a través de la Escritura, es tu decisión. Yo lo que trato es de aclarar todo lo que has vivido, engañado o por falta de conocimiento no lo has hecho. No has escudriñado para saber lo que todo el mundo, lo que todas las personas en el mundo hacen, que es decir, creo en Dios. Creo en Dios, creo en Cristo, creo en la Semana Santa. Todo el mundo quiere creer a su manera y no se adentran a creer de verdad lo que dice la Escritura. Seguimos. Entonces dice, las doctrinas de los hombres no te salvan, solo la doctrina o la enseñanza que Cristo puso aquí en la tierra, esa sí nos salva. Cualquier doctrina diferente a la que nos enseñó Cristo no es válida, no debe valer en tu vida. Simple, rompe las tradiciones de tus antepasados, rómpelas. Si tú rompes eso, está siendo tu bendición, está siendo tu luz en tu hogar. Para las generaciones que vengan, ellos sí no sufran de ignorancia, sino que ellos sí entiendan a dónde van a ir. El deber como padres, el deber como ciudadanos, el deber como hermanos, el deber como tíos, como sobrinos, el deber como una familia no es solo guiarte para que tú seas una persona que tiene que entrar al colegio, a la escuela, al colegio, a la universidad, al posgrado, a la maestría, para que seas alguien en la vida. Hay muchas personas con posgrados, con maestrías, estudian en el extranjero, perfecto, pero no tienen la verdad. Ni siquiera se imaginan a dónde van, porque su mente está capacitada solo para ser una máquina de tener un futuro material, no espiritual. Ojo, educa a las personas que están al lado con algo que sí les va a servir, no solo espiritualmente, sino que se añaden a la vida. Está bien que triunfes en la vida a través de profesiones, de negocios, de empresas, de trabajo, porque es un esfuerzo y el hombre debe trabajar porque así lo quiere Dios. Dios le gusta al hombre que sí trabaja. A Dios le encanta esto porque Él mismo te puso a labrar cuando puso a Adán a labrar la tierra, a cuidar de los animales. Desde ahí Dios le dijo que Él iba a trabajar para llevar el sustento a su hogar. Así lo hacemos todos. Pero que no te olvides que tiene que ir de la mano del lado espiritual, del lado en el que debes de creer en un Todopoderoso, en Jesús, porque la Biblia se basa para que Él sea la fuente principal donde corran
ríos de agua viva para ti. Amén. Bueno, entonces seguimos. La Biblia advierte reiteradamente en muchas ocasiones que se debe seguir la doctrina de Cristo, persistir en ella y retenerla, y no con las tradiciones de hombres. Primera de Timoteo 4:16. En este primero de Timoteo habla Pablo. Pablo le habla a Timoteo. Ten cuidado, le dice Pablo a Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. Persiste, le dice. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí está advirtiéndole Pablo a Timoteo y le está diciendo, tú tienes que tener cuidado y persistir en la enseñanza que Cristo nos dejó, porque así tú te vas a salvar, y no solo tú, sino los que te van a escuchar. Clarísima la palabra de Dios. Los apóstoles siempre siguieron la doctrina de Jesús. Ninguno cambió la doctrina. Y esto que se menciona, que lo vamos a ver más adelante, del legado papal, que dicen que el primer papa fue Pedro. Pedro fue uno de los apóstoles que nunca cambió la enseñanza de Jesús. No entiendo si él fue el primer papa, por qué él hubiera creado otra doctrina distinta a la de Cristo. No hay ningún escrito que el primer papa, que según la Iglesia Católica fue Pedro, haya hecho una añadidura a las escrituras. Pedro, hasta su muerte, que fue colgado en un madero de cabeza porque no quería morir como el maestro murió, no se sintió digno, él hasta lo último enseñó y proclamó el Evangelio de Jesucristo, o la enseñanza o la doctrina de Jesucristo. Entonces, segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo nuevamente. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que tú debes hacer hasta el día de hoy. Perseverar en la doctrina que desde los apóstoles, no de los nuevos apóstoles que ahora existen en el mundo, como el video que me mandó Pipón, que mandó de Guillermo Maldonado, que se autoproclamó apóstol. Los apóstoles existieron hasta Pablo. Pablo fue el último apóstol que era adoptivo, que él decía, el último de los apóstoles que quedaba. Él fue el último. Y toda la doctrina que ellos proclamaban o predicaban era la doctrina o enseñanza de Cristo. Esa es la que debe permanecer hoy en las iglesias, de sana doctrina. Ahora, hay muchas iglesias de sana, de ultra, de mejor doctrina. No, hay que conocer bien qué iglesia es la que proclama realmente la palabra de Dios y la enseña, y no crea doctrinas extrañas para beneficiarse. Entonces dice, en estos versículos se nos dice que hay que perseverar en la verdadera doctrina que fue dada por Jesús, que fue dada por el Padre y que la predicó con autoridad. Jesús con autoridad siempre enseñó lo que Dios le había encomendado aquí en la tierra. Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. La misma Biblia nos manda a apartarnos. Escúchame esto. La palabra de Dios nos manda a apartarnos. Escúchame, a apartarnos de aquellos que enseñen una doctrina diferente a la de Cristo. Esto sí es algo
fuerte. Al decirte apartarte, no quiere decir que vas a rechazarlos con algún tipo de enemistad. No, no puedo verte porque tú eres piedra de tropiezo, porque tú eres persona que me divide con la enseñanza de Cristo. No, simplemente que tú no deberías escuchar lo que enseña. Apartarte. No te está diciendo que pelees, sino apartarte. Ahora tú puedes tener amigos, testigos de Jehová, mormones, católicos, protestantes, no sé, adventistas. Puedes tener todo tipo de amistades porque estás en el mundo y ellos son parte del mundo. Ahora, que llevan una enseñanza, para ellos esa enseñanza que ellos llevan es la que te va a salvar. Así como los cristianos que realmente escudriñamos la escritura, para nosotros esta es la forma que nos va a salvar, pero seguimos en el mundo y debemos ser luz. Si Dios nos manda a ser luz, nosotros debemos ser esa persona que, si tienes la oportunidad, vas a hablar con esas personas y les vas a decir la verdad. Quizás te vas a confrontar de una forma en que ya no te vas a volver a ver, o quizás esa persona te va a escuchar y esa persona va a regresar al camino correcto para estar con Dios. ¿Sí? Entonces, Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. La doctrina que los apóstoles siguieron. Si alguien llevaba otro tipo de doctrina, era mejor apartarse. Eso dicen. Debemos apartarnos de cualquiera que enseñe una doctrina diferente a la de Jesús. Vamos a ver ahorita solo 2 dogmas. Mira, los dogmas, hay muchos dogmas que estableció la iglesia tradicional. No nos vamos a poner a analizar dogma por dogma. Primero te vas a aburrir y te vas a dormir, estés donde estés. Segundo, vamos a analizar 2 dogmas en esta enseñanza, porque las enseñanzas que vienen son bastante interesantes, intensas y extensas, también. Entonces, en este momento voy a mencionar 2 para darte ese ejemplo de lo que es un dogma, que ya sabemos que es una doctrina, que es una enseñanza establecida, lo vimos al principio. Entonces vamos a ver algo que estableció la iglesia tradicional y a ver con sustento bíblico si esto está bien o no, o por lógica. Vamos a verlo. Dice: el dogma de la asunción de María al cielo. El libro del Catecismo, en el numeral 966, nos dice: la asunción de la Santísima Virgen constituye escúchame, una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. ¿Qué quiere decir? Que constituye que ella haya ascendido viva al cielo, constituye una participación mutua o singular, quiere decir, entre la resurrección del Hijo, o sea, de Cristo, y la asunción de María. O sea, están en el mismo nivel de importancia. Esto es lo que nos menciona este dogma. Y una anticipación de la resurrección de los cristianos. O sea, es como una apertura. El hecho que ella haya subido a los cielos es una apertura o anticipa la resurrección de los demás cristianos. La Biblia, en toda la Biblia, no hay no hay ni un solo versículo que diga que la Virgen María fue ascendida viva al cielo. No hay uno solo. Y si tú lo encuentras, pues coméntamelo, pero no hay uno solo. Jesús nunca
habló de que su madre terrenal iba a subir al cielo al nivel de importancia de la resurrección de él, ni mucho menos una anticipación un destello anticipado de la resurrección de los cristianos. Entonces, aquí hay una congruencia terrible y un invento, porque esto es inventar, o sea, te hacen creer a ti, si tú no lo conocías este dogma, te hacen creer a ti que esto es por parte de Dios, que esto es algo que debes tú de creerlo con tu fe. Yo te digo, familia, les digo, ¿cómo puedo yo creer esto? ¿Cómo puedo creer algo que no tiene un sustento? Que es escrito, mira, escoger esto, es hacer esto, coge así, y decir, estoy inspirado por Dios, la Virgen María subió al cielo. En la Biblia no menciona nada, no importa, voy a añadirlo. Sí, porque como la Biblia está incompleta, voy a añadir este dogma para que todos los feligreses crean en esto, que la Virgen María ascendió a los cielos. Es igual de importante que la resurrección de Cristo. Por favor, debemos recapacitar, debemos pensar y salir de esa ignorancia que tenemos por, por años, por décadas, por generaciones, ¿no? Hay otro dogma también, dice, el dogma del purgatorio. Gregorio X, en el año 1271, este fue un papa, ¿sí? En el año 1271, 1276, y aparte este papa, si tú te adentras en la historia, es un papa con muchas complicaciones y pecados que cometió en su papado, ¿no? En el segundo concilio de León, en 1274, dice y establece este dogma: las almas que partieron de este mundo en caridad con Dios, escucha, en caridad con Dios, con verdadero arrepentimiento de sus pecados, antes de haber satisfecho con verdaderos frutos de penitencia por sus pecados de obra y omisión, son purificados después de la muerte con las penas del purgatorio. El Vaticano toma un versículo de un libro que ni siquiera está en el canon respectivamente, el canon que establece la Biblia, 100 años después. Jesús nunca predicó de un purgatorio. Pero te voy a explicar, porque tal vez no se entendió el dogma, o la doctrina, o la enseñanza. Las almas que partieron de este mundo en caridad con Dios, quiere decir que las almas que se fueron rogando a Dios con verdadero arrepentimiento por sus pecados, o sea, están en su lecho de muerte. Tú has visto en los hospitales, esto es muy, se ve mucho que en todos los hospitales llega un obispo y comienza a hablarte y a decirte que te arrepientas de tus pecados antes de tu lecho de muerte. Aquí dice, antes de haber satisfecho con verdades frutos de penitencia por sus pecados de obra y omisión, quiere decir, el satisfecho con verdaderos frutos de penitencia quiere decir que tú debes o estás en la obligación en ese lecho de muerte de arrepentirte y confesarte con este obispo de tus pecados de obra y de omisión. Pecados de obra y de omisión también están catalogados en la iglesia tradicional, o ellos tienen, catalogan o describen cada pecado diferente. Hay categorías de pecados y eso es algo muy erróneo. Pecado es pecado y punto.
el hecho de que Dios establezca que vas a tener en el lugar de los muertos, en el Hades, sufrimiento, que establezca cómo va a ser tu sufrimiento es una cosa, pero la categoría de pecado no existe. Para Dios, el pecado de mentira es lo mismo que el de matar. Aquí no nos dice eso, aquí establecen que hay uno de omisión y uno de obra. El de obra quiere decir que si yo cogí y me cogió una locura y fui, cogí un cuchillo y alguien me hizo algo y cogí, lo maté, eso es obra. El pecado de omisión es si este tipo me caía re mal, siempre me cayó mal y me hizo un daño, cogí un cuchillo, pero no me arriesgué a hacerlo, no me atreví, pero sí le deseo lo peor. Ese es un pecado de omisión. Entonces no existe, esa diferencia es otra congruencia que existe aquí en estos escritos. Pero dice la parte fundamental, dice que son purificados después de la muerte. O sea, este dogma o esta enseñanza dice que tú tienes otra oportunidad hacia hayas muerto. Esto en el mundo de los católicos, de aquellos que creen en la Iglesia Católica, debe ser un poquito en tu inconsciente o en tu consciente comienzas a crear una nueva oportunidad. Por eso hay muchas personas, te lo digo a ti, mira, hay muchas personas que quieren arrepentirse en su lecho de muerte. Hay muchas personas que están esperando el último minuto para poderse arrepentir. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Dios es omnisciente y es omnipresente. Al decir omnisciente quiere decir que sabe todo lo que pasa por tu cabeza. En el libro de la vida que se va a establecer en el juicio final, cuando se abre el libro de la vida quiere decir aquellas personas que están con su nombre completo: Freddy Esteban Ceballos González, segundo Gabriel René Ceballos Ramírez, Miriam Ruth Ceballos Ramírez. Los que se salvan están en ese libro. Los que guardaron sus mandamientos, los que se transformaron de verdad. Aquellos que están en ese libro, aquellas personas, en el juicio final, Dios va a hacer que tú veas todo lo que hiciste en tu vida. Más bien, te voy a explicar de esta forma. Los que están en el libro de la vida ya están salvos. Los que van a estar en el juicio final van a estar todos parados, de pie. Son los que no creyeron. Y son aquellas personas que en su vida comenzaron a obrar y pensaron que al último de su vida, con este dogma, con esta enseñanza, pudieron arrepentirse en su lecho de muerte. Te voy a decir algo, Dios te va a confrontar en ese juicio. Dios te confronta y te va a decir, tu intención siempre fue arrepentirte al último, porque Él conoce lo que tú piensas. Él sabe todo lo que tú sientes y piensas en tu cerebro, en tu cabeza, en tu alma. Entonces Él sabe que tú tenías la intención de arrepentirte al último, en el último suspiro. Eso no es un arrepentimiento genuino. Ah, no, Freddy, pero ¿y el ladrón de la cruz? El ladrón de la cruz se arrepintió de verdad al último, porque él no planeó el hecho de, ay, al último me voy a arrepentir, si ni siquiera conocía a Dios. Él reconoce a Dios en la cruz. Él le dice al otro ladrón, él le menciona, cállate, tú te mereces este castigo, pero este hombre no ha hecho nada, dice, a Jesús le dice. Él debe haber escuchado de ese Cristo predicando esos 3 años y medio en las cercanías del Gólgota, ahí justamente donde fue crucificado, en Jerusalén. Eso es lo que sucedió.
Entonces no confundamos el arrepentimiento genuino del ladrón de la cruz o del darse cuenta que Cristo era Dios para que Cristo le diga, hoy mismo estarás en el paraíso. Con el hecho de, al último me arrepiento. Ay, sigamos viviendo la vida sin Dios, solo oyendo y oyendo por ahí. Yo no guardo mandamientos, yo sigo haciendo mis cosas. Sí creo en Dios. Dios sabe todo. Y lo peor de este dogma, para terminar, ya nos falta poco, de esta enseñanza es el hecho de que muchos pueden morir de un accidente. Ay, hay una persona que te mataron, saliste a la tienda y te quisieron asaltar y te dispararon. El momento que te dispararon no tuviste oportunidad de arrepentirte. No, pero llega este dogma engañoso a decirte y a decirles a tus familiares que todavía tienes oportunidad, que podemos celebrar una misa del gallo, que podemos celebrar una misa con rezos repetitivos para purificar tu alma y que así, si entres al cielo, por favor, es un engaño el hecho de que creas de esa forma que a través de rezos repetitivos o una misa que es una liturgia, en ese momento tú creas que esa alma va a poder entrar porque en este momento se encuentra en el purgatorio, en un sitio donde nadie sabe de dónde sacaron ese invento. No hay una base bíblica, porque el único que ha enseñado en la Biblia, el único que enseñó del infierno y del cielo fue el mismo Jesucristo. Él enseñó que existe un cielo, un infierno. Él contó la historia de Lázaro y el rico, que es una historia verídica y real de que el cielo existe, del paraíso existe y que existe el Hades, el lugar de tormento. Y él dice en esa historia, no voy a contarte la historia, pero en la historia es muy clara cuando menciona Lázaro murió y fue al paraíso y el rico murió, aconteció que murió y estuvo en el lugar de tormento. No dijo, y el rico pasó por un sitio donde se esperaba oraciones y rezos y hacer algo para que pueda llegar al paraíso. No, es definitivo, el rico fue de una al lugar de tormento. Y Hebreos, no recuerdo en qué versículo dice que tú, el momento que mueres, tienes directamente juicio. En conclusión, Jesús vino acá a la tierra y nos enseñó toda la doctrina del Padre, de Dios. La Biblia dice que debemos mantenernos con esa doctrina, con esa enseñanza, y no apartarnos y seguir doctrinas diferentes. No podemos seguir doctrinas diferentes. Cualquier doctrina que no esté en la Biblia, que no haya sido enseñada por Jesús, nos aleja de él. Este versículo, para finalizar, 2 versículos más. Segunda de Juan 1:4 dice, permaneced en la enseñanza o en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan aquí está mencionando que ha encontrado varias personas, hijos, dice, amando la Escritura, enseñando, aprendiendo de la Escritura conforme a lo que Dios estableció. Seguir en la doctrina dada por el Padre, no añadiduras, es la única forma de que tú reconozcas cuando la doctrina es sana. Cuando alguien ya comienza a aumentar cosas que no estén en la Biblia, eso ya no es de Dios. La segunda de Juan, nuevamente, segunda carta de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la enseñanza de Cristo, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
Si tú no perseveras en la doctrina, en la enseñanza de Cristo sin añadiduras, no tienes a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Búscalo en 2 de Juan 1:9. No me estoy inventando. Después de que Jesús enseñó toda su doctrina, lo demás son agregados, tradiciones de hombres, que las hacen cumplir como si fueran de Dios, como si fueran mandatos de Dios. Así engañan a los cristianos. Finalmente, te vamos a dejar una pregunta. Si realmente el Vaticano puede establecer la doctrina y las personas católicas tienen que obedecer esos dogmas con los ojos cerrados porque no pueden decir ni refutar nada, entonces ¿para qué vino Jesús a predicar todo el Evangelio acá a la tierra? ¿Para qué vino? Esa es la pregunta, piénsalo. Piénsalo, ¿para qué vino Cristo a darnos esas buenas nuevas? A ti te digo, persona, que sigues pensando que los iluminados, que los representantes de Dios están en el Vaticano a través del Papa. Quiero decirte que hay muchas personas que seguirán esta misma enseñanza, esta misma doctrina, sin importarles lo que Cristo dice, pasando por encima de la palabra de Dios, sin importarles que Cristo ya enseñó la suficiente doctrina, sin ninguna añadidura más para tu vida. Recuerda algo, Jesús es la cabeza de la iglesia, no el Vaticano ni el Papa. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Nos vamos a ver en una próxima enseñanza, el día miércoles. Voy a cargar los videos de esta manera para que todos puedan verlo sin ninguna interrupción. Vamos a orar. Padre Celestial, mi Dios amado, gracias por todo lo que hemos vivido, por esta enseñanza que solo tú nos pudiste dar. Solo de ti puede venir esta enseñanza a través del manual que nos has dejado aquí en la tierra, que es la Biblia. 66 libros, Señor amado, los cuales se reparten en un Antiguo Testamento y en un Nuevo Testamento, los cuales fueron dados, Señor amado, para que todos podamos ingresar a conocerte, a escudriñar, a saber quién eres tú, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, por este manual. Gracias, Señor, porque la Biblia solo puede basarse en tu Hijo, el cual murió y resucitó por nosotros para salvarnos del pecado que tenemos arraigado desde Adán y desde Eva. Te doy las gracias, Señor amado, por la vida de mi esposa, de mi hijo, por la vida de mi padre, de mi hermana, Señor amado, por la vida de mis tíos, de mis primos, de aquella familia que está prestando ese oído, Señor amado, para poder escudriñar y enterarse quién eres tú. Te doy las gracias, Señor, por tu misericordia. Ten misericordia de nuestras almas, Señor amado. Ahora que más queremos estar contigo, que más tenemos esas ganas, Señor amado, de ya estar en tu presencia, Padre Celestial. Te doy las gracias, Señor amado, porque tu venida es pronta. Tu venida ya está a la vuelta de la esquina, Señor amado. No solo es un sentir a través de tu Espíritu Santo en tus hijos, Señor amado. Muchos hijos de Dios están sintiendo ya que tú estás cerca, Señor. Ahora debemos velar y orar, Señor amado. Velar guardando tus mandamientos, Padre Celestial.
guardando tu palabra, siendo una persona que soluciona su vida a través de Jesús. Yo te doy las gracias, Padre Celestial, por esta noche y nos quedamos bajo tu voluntad perfecta y que esta semana sea, Señor, para honrarte, Padre Celestial, que sea de triunfo, que sea de paz, que sea, Señor amado, de esperanza. Te doy las gracias, en tu nombre decimos amén y amén. Adiós, nos vemos el día miércoles.